Mujer estéril no es familia. Agradece que te dejo salir con la ropa puesta. Pero no tengo nada. No tengo a dónde ir. Déjenme quedarme. Me da igual, lárgate de aquí ahora mismo y llévate solo lo que te pertenece. Octubre de 1889, Ojos, España. El cuerpo de su marido aún no estaba frío cuando Gaspar apareció con un escribano y documentos recién firmados. La tierra es herencia de los Fajardo. Una viuda sin hijos no tiene derecho a nada. Mujer estéril no es familia, dijo, quitándole la tierra, la casa, todo. Amparo salió con solo una mula vieja y una escritura sin valor de 3 hectáreas de tierra seca, que todos llamaban el Barranco del Sordo, porque ni el agua lo escuchaba. Se rieron de ella, apostaron que estaría mendigando en semanas. Pero Amparo sabía algo que ellos no. Gracias, Dios mío, gracias. Sabía cómo hacer hablar al desierto. Lo que pasó después cambiaría el valle para siempre. Si te gustan historias como esta, deja tu like, suscríbete y cuéntame, ¿desde dónde me estás viendo? La mañana del 14 de octubre de 1889 comenzó como todas las mañanas de cosecha en Ojos. Amparo se había levantado antes del amanecer para encender el fuego y poner a hervir el agua, mientras Damián revisaba las cuerdas de la carreta en el patio. Llevaban 11 años casados y habían desarrollado esa forma de silencio cómodo que tienen las parejas que ya no necesitan palabras para entenderse. Él le había pedido arroz con conejo para el almuerzo, como hacía siempre que terminaba una semana dura de trabajo, y ella había apartado las mejores piezas del animal que habían matado el domingo. Cuando Damián salió hacia los limoneros con los jornaleros, Amparo lo vio desde la ventana de la cocina ajustarse el sombrero de paja que ella le había remendado 3 veces. No se despidieron porque no había razón para hacerlo. Él volvería a mediodía con hambre y con tierra en las manos, como siempre. Pero a las 10 de la mañana, mientras Amparo doraba el conejo en la sartén de hierro que había sido de su madre, escuchó un grito que le heló la sangre. No era un grito de pelea ni de advertencia. Era el sonido que hace un hombre cuando ve algo que no puede deshacer. Soltó la cuchara de madera y corrió descalza por el camino de tierra que llevaba a la parcela de los limoneros, sin importarle las piedras que se le clavaban en los pies. Damián estaba tendido entre las ruedas de la carreta, con los ojos abiertos, mirando un cielo de octubre que ya no le pertenecía. La mula se había espantado con el ladrido de uno de esos perros callejeros que merodeaban por los campos buscando sobras, y el tirón repentino lo había lanzado bajo las ruedas cuando intentaba sujetar las riendas. Los jornaleros estaban paralizados alrededor del cuerpo, sin saber qué hacer con las manos. Amparo se arrodilló junto a él y le tocó la cara, todavía tibia, buscando algo que sabía que no iban a encontrar. Tenía 34 años, ella 29. Llevaban 11 años compartiendo la cama y la mesa sin haber conseguido el hijo que tanto habían esperado. Los médicos de Murcia no habían sabido explicarlo. El cura de la parroquia de San Agustín les había dicho que era voluntad de Dios. Las vecinas murmuraban que la culpa era de ella, de su vientre seco, de algún pecado que arrastraba de otra vida. Amparo nunca le respondió. Ahora, mirando el cuerpo de su marido, pensó que quizás los hijos habrían sido
una forma de que él siguiera existiendo en el mundo. Pero no los tenía. No tenía nada excepto el peso de un hombre muerto y el arroz con conejo que se estaba quemando en una cocina vacía. El velorio se organizó esa misma tarde en el patio de la casa, como mandaba la costumbre del Valle de Ricote. Las mujeres trajeron flores de sus jardines y las colocaron alrededor del ataúd de madera que el carpintero de Abarán había terminado en apenas 3 horas. Los hombres se agruparon cerca del pozo, pasándose una botella de aguardiente y hablando en voz baja sobre la cosecha de limones que habría que terminar sin el patrón. Amparo estaba sentada junto al cuerpo de Damián, con las manos cruzadas sobre el regazo y la mirada perdida en algún punto que nadie más podía ver. No había llorado. Las vecinas lo notaron y cuchichearon entre ellas que quizás no lo quería tanto como decía, que quizás estaba aliviada de quedarse con la tierra y la casa. No sabían que Amparo no lloraba porque el dolor era demasiado grande para salir por los ojos. A las 6 de la tarde, cuando el sol empezaba a ponerse detrás de la Sierra del Oro, apareció Gaspar. Era el hermano menor de Damián, 5 años más joven, con las manos suaves de quien nunca había trabajado la tierra. Venía acompañado de un hombre bajo y calvo que cargaba un maletín de cuero negro. Amparo lo reconoció. Era el escribano de Abarán, el que redactaba los documentos de compraventa en el mercado de los jueves. Gaspar no miró a Amparo cuando empezó a hablar. Se plantó en medio del patio, interrumpiendo el murmullo de las conversaciones, y sacó unos papeles del maletín del escribano, como quien reparte cartas en una partida que ya tiene ganada. Dijo que la tierra era herencia de los Fajardo, que las escrituras estaban a nombre de su padre y que la ley era clara. Una viuda sin hijos no tenía derecho a la propiedad familiar. Mujer estéril no es familia, pronunció con la misma voz que habría usado para comentar el precio del trigo. Agradece que te dejo salir con la ropa puesta. Amparo se levantó de la silla, despacio, sintiendo las miradas de todos los presentes clavarse en ella como agujas. Buscó los ojos de las mujeres que conocía desde niña, las que habían compartido con ella tardes de costura y secretos de cocina. Todas bajaron la mirada. Buscó a los hombres que habían trabajado con Damián, que habían bebido en su mesa y celebrado sus cosechas. Todos tosieron o miraron hacia otro lado. El cura de San Agustín, que debería haber dicho algo sobre la justicia o la compasión, se limitó a rezar un Padre Nuestro en voz baja. Nadie dijo nada. El silencio fue más brutal que cualquier palabra. Amparo subió a la habitación que había compartido con Damián durante 11 años y buscó las pocas cosas que podía llamar suyas. No era mucho. Algo de ropa, el rosario de su madre y el baúl de herramientas que había pertenecido a su padre, Sebastián Salmerón, carpintero de Cieza, que había construido norias para la acequia principal antes de morir de tifus cuando ella tenía 14 años. Dentro del baúl encontró algo más, una escritura arrugada que Damián había guardado allí hacía años, el título de propiedad de un terreno que había ganado en una partida de cartas contra un comerciante borracho de Murcia. 3 hectáreas de tierra seca a las orillas del Barranco del Sordo, un riacho estacional que solo llevaba agua 2 meses al año durante las lluvias de otoño. Todo el mundo sabía que esa tierra no valía nada. El propio Damián se había reído cuando la ganó, diciendo que le habían pagado con piedras y polvo. Pero era suya, estaba a su nombre, y ahora, por matrimonio, era de Amparo. Gaspar no lo sabía o no le importaba, porque esa tierra no aparecía en los registros de los Fajardo. Amparo dobló la escritura con cuidado
y la guardó en el bolsillo de su delantal, junto al rosario de su madre. Al atardecer, Amparo caminaba por el sendero que bajaba hacia el río Segura con la mula vieja llamada Candela, el baúl de su padre amarrado al lomo del animal y la escritura arrugada apretada contra el pecho. Atrás dejaba la casa donde había vivido 11 años, los limoneros que había ayudado a podar cada invierno, la tumba recién cavada donde descansaba el hombre con quien pensaba envejecer. Delante no había nada excepto un terreno que todos llamaban el Barranco del Sordo, porque era tan seco que ni el agua lo escuchaba. Cuando pasó frente al bar de la Plaza del Olmo, escuchó las risas de los hombres que ya empezaban a apostar cuánto tiempo aguantaría antes de volver pidiendo trabajo como criada. ¿Vas a plantar piedras, viuda?, gritó alguien desde la puerta. Amparo no se detuvo. No miró hacia atrás. Caminó hasta que las luces de Ojos desaparecieron detrás de la curva del camino y solo quedó el sonido de los cascos de Candela sobre la tierra seca. En algún lugar de su memoria, la voz de su padre le decía que el agua siempre encuentra un camino, aunque los hombres no sepan verlo. Esa noche durmió a la intemperie en un terreno que nadie quería, con una mula vieja como única compañía. Pero por primera vez en muchas horas sintió algo parecido a la calma. El primer mes en el barranco fue de silencio. Amparo construyó la choza con sus propias manos, usando cañas que cortó de la orilla del río Segura, arrastrándolas una por una hasta el terreno, mientras Candela pastaba entre los matojos secos. No tenía experiencia en construcción, pero recordaba haber visto a los jornaleros de su padre levantar refugios temporales durante las obras de la acequia principal, y fue imitando sus movimientos como pudo. El resultado fue una estructura frágil, apenas un techo inclinado sostenido por 4 palos clavados en la tierra, cubierto por una lona encerada que había pertenecido a la carreta de Damián y que todavía olía a limones y a sudor de mula. El primer día de lluvia, el agua se coló por todas partes y Amparo pasó la noche acurrucada en un rincón, temblando de frío, preguntándose si Gaspar tendría razón y ella estaba loca por no haber aceptado algún trabajo de criada en Murcia. Pero al amanecer, cuando salió a ver los charcos que se habían formado en la tierra, sintió algo que no esperaba: alivio. Estaba mojada, hambrienta y sola, pero nadie iba a entrar en su casa para decirle que no tenía derecho a estar allí. Eso valía más que un techo seco. Comía lo que podía encontrar: los higos secos que había recogido de un árbol abandonado cerca del camino, algunas raíces que su padre le había enseñado a identificar como comestibles, y de vez en cuando un trozo de pan duro que compraba en el mercado de Abarán con las pocas monedas que había logrado esconder de Gaspar. El agua era el problema más grande. El Barranco del Sordo solo llevaba un hilo de agua durante las lluvias de otoño, y ese hilo desaparecía en cuanto pasaban 3 días sin nubes. Amparo aprendió a recoger el agua de los charcos usando un paño que exprimía sobre una olla de barro, filtrando la tierra y los insectos lo mejor que podía. El sabor era amargo y a veces le revolvía el estómago, pero era mejor que caminar hasta el río Segura, a casi 1 hora de distancia. Los domingos iba a la fuente pública de Ojos para llenar 2 cántaros que cargaba en los costados de Candela, pero procuraba ir temprano, antes de que la gente saliera de misa en la iglesia de San Agustín. No quería ver las caras de quienes habían sido sus vecinos, ni escuchar los murmullos que dejaban a su paso como un rastro de veneno. La gente de Ojos pasaba por el camino
que conectaba el pueblo con Abarán y la miraba desde lejos, señalándola con el dedo, como se señala a los locos o a los malditos. Amparo fingía no verlos, pero reconocía las voces. Una tarde escuchó a Remedios, la mujer del panadero, decirle a su hija que no se acercara a esa zona porque la viuda loca podría contagiarles la desgracia. Otra mañana vio pasar a Gaspar en un carro tirado por 2 mulas nuevas, sin duda compradas con el dinero de la cosecha de limones que Damián había dejado casi terminada. Gaspar la miró un instante, apenas un segundo, y después siguió adelante sin detenerse. No había odio en sus ojos, ni siquiera desprecio. Había algo peor, indiferencia. Para él, Amparo ya había dejado de existir. Era un problema resuelto, una molestia apartada del camino. Esa noche, Amparo se prometió a sí misma que algún día Gaspar tendría que mirarla de otra manera. No sabía cómo ni cuándo, pero lo haría. Esa promesa fue lo que la mantuvo en pie durante las semanas más duras, cuando el hambre apretaba y el frío de noviembre bajaba desde la Sierra del Oro como un animal buscando huesos que roer. Pero las noches tenían otro propósito. Cuando el sol desaparecía detrás de las montañas y el frío hacía imposible cualquier trabajo, Amparo encendía un pequeño fuego dentro de la choza y abría el baúl de su padre. Allí estaban las herramientas que Sebastián Salmerón había usado durante 30 años como carpintero en Cieza: formones, serruchos, una garlopa con el mango gastado por el uso, niveles de madera y plomadas de hierro. Pero lo más valioso no eran las herramientas, sino los cuadernos. 3 cuadernos de tapas negras, cosidos a mano, llenos de dibujos y anotaciones que su padre había escrito con una caligrafía pequeña y precisa. Eran los planos de las norias que había construido para la sequía principal de Abarán y Blanca, con medidas exactas, cálculos de flujo de agua y notas sobre los materiales que mejor resistían la humedad. Amparo pasaba horas leyendo esas páginas a la luz del fuego, recordando las tardes en que su padre la sentaba en su regazo y le explicaba cada dibujo. El agua siempre busca el camino más fácil, le decía. Tu trabajo no es obligarla, sino entender hacia dónde quiere ir. Sebastián había muerto de tifus cuando Amparo tenía 14 años, pero antes de morir le enseñó algo que ningún hombre del Valle de Ricote sabía. Le enseñó a leer la tierra como la leían los moriscos, los descendientes de los árabes que habían sido expulsados de España en 1613, pero que habían dejado en el valle algo más que acequias y memorias. Los moriscos sabían encontrar agua donde otros solo veían sequía. Conocían las señales invisibles, los juncos que crecían en línea recta indicando un curso subterráneo, las piedras con musgo en zonas donde no debería haber humedad, las depresiones casi imperceptibles donde la tierra se hundía 1 centímetro porque abajo había algo que la empujaba. Sebastián había aprendido esos secretos de un anciano morisco que vivía escondido en la Sierra del Oro, uno de los pocos que habían evitado la expulsión haciéndose pasar por cristiano viejo. Este conocimiento vale más que el oro, le dijo su padre la última vez que hablaron, con la fiebre ya comiéndole el cuerpo. Pero solo funciona si tienes paciencia. El agua no se encuentra en un día. En diciembre, Amparo comenzó a cavar. Había pasado semanas estudiando el terreno, caminando de un extremo a otro del barranco, con los ojos fijos en el suelo, buscando las señales que su padre le había enseñado a reconocer. Encontró 3 zonas donde la vegetación era ligeramente diferente, donde crecían unos matorrales de juncos enanos que no deberían sobrevivir en tierra tan seca.
Eligió la que estaba más cerca de donde había construido la choza y marcó el punto con una piedra grande. Esa noche, antes de empezar, abrió el cuaderno de su padre en la página donde él había dibujado un corte transversal del subsuelo del valle. Aquí el agua está cerca, había escrito con tinta descolorida. Los moriscos lo sabían, solo hay que tener fe. Amparo no estaba segura de tener fe en nada, pero tenía algo mejor. No tenía nada que perder. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol, hundió la pala en la tierra y empezó a cavar hacia lo que todos decían que no existía. Cavó durante todo el invierno, sola, con las manos agrietadas y la espalda convertida en un mapa de dolores que no sabía que existían. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, comía un puñado de higos secos con un trago de agua turbia y bajaba al hoyo que iba creciendo centímetro a centímetro en la tierra dura del barranco. La pala que usaba había pertenecido a su padre y tenía el mango gastado por 30 años de uso, pero era de hierro macizo y aguantaba los golpes contra las piedras que aparecían cada vez que pensaba que el terreno se volvía más blando. El primer metro fue el más difícil porque la tierra estaba compactada por siglos de sequía, dura como el ladrillo. El segundo metro trajo arcilla rojiza que se pegaba a la pala y hacía cada movimiento 3 veces más pesado. Para mediados de enero, Amparo tenía ampollas sobre ampollas en las palmas de las manos y algunas se habían infectado hasta formar costras amarillentas que le ardían cada vez que cerraba los puños. Una noche, mientras se las limpiaba con un trapo mojado en aguardiente, pensó en rendirse. Podría caminar hasta Murcia en 3 días, buscar trabajo en alguna casa de la calle Trapería, donde las familias ricas siempre necesitaban criadas que no hicieran preguntas. Pero entonces miró el baúl de su padre y recordó lo que él le había dicho una vez. El agua premia a los tercos, no a los listos. Los vecinos que pasaban por el camino hacia el mercado de los jueves en Abarán la veían desde lejos y sacudían la cabeza con esa mezcla de desprecio y satisfacción que tienen los que ven fracasar a otros. Amparo los reconocía por sus voces, aunque fingiera no escucharlos. Un día oyó a Fermín, el herrero de Ojos, decirle a su hijo que la viuda Salmerón estaba cavando su propia tumba. Otro día vio pasar a 3 mujeres que habían sido sus amigas, o al menos eso creía ella, y ninguna giró la cabeza para saludarla. En el bar de la Plaza del Olmo, las apuestas habían subido. Según le contó después un arriero que paraba a darle agua a sus mulas cerca del barranco, Gaspar Fajardo había apostado 20 pesetas a que Amparo no aguantaría hasta febrero. Reía más fuerte que nadie cada vez que alguien mencionaba a la loca del barranco y había empezado a contar la historia como si fuera un chiste. La viuda estéril que pensaba encontrar agua en el único terreno del valle donde nunca había corrido ni una gota. Lo que Gaspar no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que Amparo ya había pasado el segundo metro y la arcilla estaba empezando a cambiar de color, más oscura, más húmeda. Su padre tenía razón. El 14 de febrero de 1890, exactamente 4 meses después de la muerte de Damián, la pala de Amparo golpeó algo blando. Llevaba desde el amanecer cavando sin descanso, ignorando el dolor de espalda y las manos que ya casi no sentía, cuando notó que la tierra cedía de una manera diferente. No era piedra ni arcilla, era algo que se hundía bajo la presión del hierro. Dejó la pala a un lado y se arrodilló en el fondo del pozo, a 3 metros de profundidad, rascando la tierra con los dedos desnudos. Primero, sintió la humedad, fría y limpia,
empapando sus manos heridas. Después, vio el hilillo de agua que brotaba de una grieta entre dos piedras, tan delgado como un hilo de coser, pero constante, sin pausa, alimentado por algo que venía de más abajo. Amparo se quedó mirándolo sin moverse, sin respirar casi, con miedo de que fuera una ilusión producida por el hambre y el cansancio. Pero el agua siguió brotando. En una hora, el fondo del pozo tenía un charco de un palmo de profundidad. En 2 horas, el charco le llegaba a los tobillos. Para el atardecer, tuvo que salir del pozo porque el nivel no dejaba de subir. Había encontrado un acuífero, uno de los secretos subterráneos que los moriscos conocían y que nadie más en el valle de Ricot recordaba. Esa noche, Amparo se sentó junto al borde del pozo, con Candela echada a su lado, la mula vieja que había sido su única compañía durante 4 meses de soledad y trabajo. Miró el agua que brillaba bajo la luz de la luna, oscura y quieta ahora que había dejado de brotar con tanta fuerza, y lloró por primera vez desde la muerte de Damián. No lloraba de pena ni de alivio, lloraba porque su padre tenía razón, porque el agua estaba ahí, porque ella no estaba loca. Lloraba porque todos los que se habían reído de ella, todos los que habían apostado en el bar de la Plaza del Olmo, todos los que la habían mirado con lástima y desprecio, estaban equivocados. Y lloraba también por Damián, porque él nunca vería lo que ella había conseguido, porque él nunca sabría que el terreno que había ganado en una partida de cartas valía más que todos los limoneros de Gaspar juntos. «Lo hice, padre», susurró mirando hacia el cielo. «Lo hice, Damián». Candela levantó la cabeza y la miró con esos ojos viejos y sabios que tienen las mulas que han visto demasiado. Amparo le acarició el cuello y se prometió que algún día, cuando tuviera dinero suficiente, le compraría la mejor cebada del mercado de Abarán. En marzo comenzó a construir la noria. Los planos estaban en el cuaderno de su padre, dibujados con tinta descolorida sobre papel amarillento, con medidas precisas y notas al margen que explicaban cada detalle. Necesitaba madera de carrasca, la más resistente al agua, y sabía que podía encontrarla en la Sierra del Oro si estaba dispuesta a subir y cortarla ella misma. Tardó 2 semanas en conseguir suficientes troncos, arrastrándolos montaña abajo con la ayuda de Candela y unas cuerdas que había trenzado con fibras de esparto. Las manos se le llenaron de astillas y los brazos de moratones, pero cada noche, cuando miraba la pila de madera que crecía junto a la choza, sentía algo parecido a la esperanza. El carpintero de Abarán, un hombre llamado Tomás, que había conocido a su padre, le vendió las herramientas que le faltaban a precio de coste cuando le explicó lo que estaba haciendo. «Tu padre era un buen hombre», le dijo mientras envolvía los formones en un paño. «Me enseñó más de lo que nunca podré pagarle. Si esto es verdad, si encontraste agua donde nadie más la buscó, entonces su espíritu sigue vivo en ti». La rueda quedó terminada a finales de abril. Tenía 6 metros de diámetro, con cangilones de madera que su padre habría reconocido porque seguían exactamente el diseño que él había perfeccionado durante años de trabajo en la acequia principal. Amparo la montó sobre un eje de hierro que compró con las últimas monedas que le quedaban y construyó el sistema de engranajes siguiendo los planos del cuaderno línea por línea. El día que la probó por primera vez, ató a Candela al brazo de tracción y le dio una palmada en el anca para que empezara a caminar. La mula obedeció sin resistencia, acostumbrada después de toda una vida a dar vueltas en círculos, y la rueda comenzó a girar con un crujido de madera nueva.
Los cangilones bajaron vacíos al pozo y subieron llenos de agua, derramándola en el canal que Amparo había excavado hacia la tierra seca de sus 3 hectáreas. Cuando el primer chorro mojó el suelo del barranco del Sordo, Amparo cayó de rodillas y hundió las manos en el barro. El terreno que nadie quería, la tierra que todos llamaban maldita, estaba bebiendo por primera vez en siglos. Candela siguió caminando en círculos, paciente como solo los animales viejos saben ser, sin saber que estaba haciendo historia. La primavera de 1890 trajo algo que nadie esperaba. Mientras los demás agricultores del valle sembraban cebada y rezaban por lluvias que llegaban cada vez menos, Amparo plantó azafrán. Había guardado los bulbos desde antes de casarse, envueltos en un pañuelo de lino que todavía olía a lavanda después de 15 años. Su abuela Francisca se los había dado la noche antes de la boda, sacándolos de un cofre de madera que guardaba bajo su cama en Albacete. «Esto vale más que las joyas que no tengo para dejarte», le había dicho mientras le cerraba los dedos alrededor del paquete. «Mi madre me los dio a mí y su madre a ella. Vienen de cuando los árabes todavía cultivaban estas tierras. Plántalo solo cuando tengas tierra propia y agua segura, no antes». Amparo había esperado 11 años, guardando el pañuelo en el fondo del baúl de su padre, sin decirle nada a Damián, porque él no habría entendido. Para él, el azafrán era una especia cara que usaban los ricos en la paella valenciana, no algo que una familia de campesinos pudiera cultivar. Pero ahora Damián estaba muerto, Amparo tenía tierra propia y agua que brotaba de un pozo de 3 metros, y los bulbos seguían vivos después de tantos años de espera. Los plantó en mayo, siguiendo las instrucciones que su abuela le había susurrado aquella noche y que ella había memorizado como una oración. Cada bulbo debía ir a 15 centímetros de profundidad, separado del siguiente por un palmo, en hileras orientadas de norte a sur para aprovechar la luz del sol. La tierra debía estar suelta, pero no demasiado húmeda, porque el azafrán odiaba el exceso de agua tanto como la sequía. Amparo trabajó de rodillas durante semanas, hundiendo los dedos en la tierra que su noria mantenía fresca, plantando uno por uno los 200 bulbos que su abuela le había regalado. Cuando terminó, se quedó mirando las hileras invisibles, donde no había nada más que tierra removida, y sintió miedo por primera vez desde que había encontrado el agua. Si los bulbos no brotaban, si el calor del verano los mataba, si había hecho algo mal, no tendría una segunda oportunidad. No tenía dinero para comprar más semillas, ni tiempo para empezar de nuevo. Pero recordó lo que su abuela decía siempre: el azafrán es terco, como las mujeres de esta familia. Si le das lo que necesita, te recompensa. Si no, te ignora. Amparo decidió confiar en esa terquedad heredada. En octubre florecieron. Amparo se despertó una mañana de mediados de mes y vio las 3 hectáreas cubiertas de flores violetas que brillaban bajo la primera luz del día, como si alguien hubiera derramado pintura sobre la tierra. Se quedó paralizada en la puerta de la choza, sin poder creer lo que veían sus ojos, hasta que Candela resopló detrás de ella y la sacó del trance. Las flores eran perfectas, 6 pétalos de un morado intenso, rodeando 3 estigmas rojos que sobresalían del centro como pequeñas lenguas de fuego. El oro rojo, la especia que los árabes habían cultivado en La Mancha durante siglos y que valía, gramo por gramo, más que la plata. Amparo supo que tenía que actuar rápido
porque las flores solo duraban unas horas antes de marchitarse. Salió corriendo hacia el campo con un cesto de mimbre y empezó a cosechar de rodillas, arrancando las flores una por una, con cuidado de no dañar los bulbos que seguían bajo tierra. De cada flor extraía los 3 estigmas rojos con unas pinzas de hueso que había tallado su padre para trabajos delicados. Los depositaba sobre un paño blanco, contándolos en voz baja como quien cuenta monedas. Antes de que el sol estuviera alto, había recogido más de 3000 estigmas. El secado era la parte más delicada. Su abuela le había explicado que el azafrán debía perder la humedad lentamente, sin quemarse, para conservar el aroma y el color que lo hacían tan valioso. Amparo construyó una plancha de barro que calentaba sobre brasas muy bajas, apenas un rescoldo, y extendió los estigmas en capas finas que iba volteando con los dedos cada pocos minutos. El proceso duraba horas y requería una atención constante, porque un momento de descuido podía arruinar el trabajo de toda una mañana. Los primeros días cometió errores. Quemó un lote por dejar las brasas demasiado calientes. Perdió otro porque no lo secó lo suficiente y apareció moho al día siguiente. Pero fue aprendiendo, ajustando, recordando cada detalle que su abuela le había contado. Para finales de octubre tenía un frasco de vidrio lleno de hebras rojas y secas que pesaban exactamente 1 kilo. Las guardó selladas con cera de abeja, como hacían en Albacete, y las escondió en el baúl de su padre junto a los cuadernos de las norias. Ahora solo necesitaba encontrar a alguien que quisiera comprarlas. El primer kilo lo vendió a un comerciante de Valencia que pasaba por Abarán buscando especias para exportar a Francia. Se llamaba Joaquín Vidal, un hombre de unos 50 años, con bigote canoso y manos de quien nunca ha trabajado la tierra. Amparo lo encontró en el mercado de los jueves, preguntando a los vendedores si alguien tenía azafrán de calidad. Cuando ella se acercó con su frasco de vidrio, él la miró con desconfianza, como se mira a una campesina que promete oro. Pero en cuanto abrió el frasco y olió el contenido, su expresión cambió. ¿Dónde has conseguido esto?, preguntó, y había urgencia en su voz. Lo he cultivado yo, respondió Amparo, en mi tierra. Vidal sacó una lupa del bolsillo de su chaleco y examinó las hebras una por una, buscando impurezas, comprobando el color. Después sacó una balanza pequeña y pesó el contenido con precisión de joyero. 80 pesetas, dijo finalmente, y Amparo tuvo que esforzarse para no mostrar sorpresa. 80 pesetas. Era más de lo que Damián ganaba en 3 meses de limones. La próxima cosecha también la quiero, añadió Vidal mientras contaba los billetes. Toda, págame el doble si hace falta. La noticia corrió por el valle más rápido que el agua por la sequía. Para noviembre, todo el mundo sabía que la viuda loca del barranco había vendido azafrán a un comerciante de Valencia por una fortuna. Los detalles variaban según quien contara la historia. Algunos decían que habían sido 100 pesetas, otros que 200, y algún exagerado juraba que Vidal le había ofrecido comprarle la tierra entera. En el bar de la Plaza del Olmo, los mismos hombres que habían apostado contra ella guardaron silencio cuando alguien mencionó su nombre. Gaspar Fajardo dejó de reír y empezó a preguntar con una indiferencia que no engañaba a nadie de dónde sacaba el agua esa mujer y cómo era posible que cultivara azafrán en un terreno donde ni las cabras querían pastar. Amparo no respondió a ninguna pregunta ni buscó venganza. Simplemente siguió trabajando, ampliando los canales de riego, preparando la tierra para la próxima cosecha,
guardando cada peseta en un escondite que solo ella conocía. Los hombres que la habían mirado con desprecio empezaron a mirarla con algo diferente, algo que no era exactamente respeto, pero tampoco era ya burla, era desconcierto. Y a veces, cuando pensaban que ella no se daba cuenta, era también envidia. El verano de 1892 llegó sin piedad. Desde mayo no caía una gota y el cielo se mantenía despejado con una crueldad que parecía personal, como si alguien allá arriba hubiera decidido castigar al Valle de Ricote por pecados que nadie recordaba. Los limoneros de los Fajardo, que Gaspar había heredado con tanta prisa 3 años antes, empezaron a amarillear en junio. Las hojas se curvaban hacia adentro, buscando una humedad que no existía, y los frutos caían al suelo antes de madurar, arrugados como la piel de un anciano enfermo. Para agosto estaban muertos. 200 árboles que Damián había cuidado durante 15 años, que su padre había plantado antes que él, convertidos en esqueletos grises que ya no servían ni para leña. Gaspar despidió a los jornaleros porque no tenía con qué pagarles, y ellos se fueron maldiciendo en voz baja, preguntándose cómo un hombre que había empezado con tanta tierra podía terminar sin nada que ofrecer. La ironía no se le escapaba a nadie. El mismo Gaspar, que había expulsado a Amparo con la ropa puesta, ahora veía cómo su herencia se secaba bajo un sol que no perdonaba. En el bar de la Plaza del Olmo, los hombres ya no apostaban sobre la viuda loca. Ahora murmuraban sobre la maldición de los Fajardo. La noria grande de Abarán dejó de girar a mediados de julio. Con sus casi 12 metros de diámetro, era el orgullo del valle, la estructura que durante generaciones había alimentado la acequia principal de Abarán y Blanca, regando cientos de hectáreas a lo largo del río Segura. Pero el nivel del agua había bajado tanto que las palas ya no tocaban la superficie y la rueda se quedó inmóvil como un cadáver gigante de madera y hierro. Los agricultores que dependían de ella vieron cómo sus cosechas se marchitaban en cuestión de semanas. El trigo, que debería haberse recogido en septiembre, se perdió en agosto. La cebada ni siquiera llegó a espigar. El ganado empezó a morir en los campos. Primero, las ovejas más viejas, después las cabras, y finalmente las mulas, que valían más que todo lo demás junto. Las familias empezaron a irse hacia Murcia, buscando trabajo en las fábricas de seda de la calle Trapería o en los talleres de esparto del barrio del Carmen. Cada domingo había menos gente en la misa de la iglesia de San Agustín, y el cura, don Anselmo, empezó a predicar sobre el fin de los tiempos con una convicción que asustaba a los que quedaban. Pero la noria de Amparo seguía girando. Su pozo, alimentado por el acuífero que los moriscos conocían y que nadie más había buscado, seguía dando agua como si la sequía fuera un problema de otros. Candela caminaba en círculos con la misma paciencia de siempre, y los cangilones subían llenos y bajaban vacíos en un ritmo que se había vuelto el único sonido de esperanza en kilómetros a la redonda. Los campos de azafrán de Amparo florecieron ese octubre con la misma abundancia de los años anteriores, 3 hectáreas de violeta intenso que contrastaban con la tierra muerta del resto del valle como una bofetada de color. La gente empezó a pasar por el camino solo para ver si era verdad lo que contaban, y se quedaban mirando desde lejos con una mezcla de asombro y resentimiento. Algunos murmuraban que Amparo había hecho un pacto con el diablo. Otros decían que era bruja, como las mujeres que quemaban siglos atrás. Pero la mayoría guardaba silencio
porque en el fondo sabían la verdad. Ella había cavado cuando todos se reían, había construido cuando nadie apostaba por ella, había plantado cuando el sentido común decía que era imposible. La sequía no era un castigo para Amparo, era una recompensa. En septiembre, Gaspar apareció en el barranco del Sordo. Venía solo, sin el escribano de Abarán, que lo había acompañado 3 años antes, sin los testigos que habían presenciado la expulsión de Amparo. Traía el sombrero en la mano y la soberbia guardada en algún bolsillo donde nadie pudiera verla. Amparo lo vio acercarse desde lejos y no se movió del lugar donde estaba trabajando, de rodillas junto a un canal de riego que necesitaba reparación. Lo dejó caminar hasta ella, lo dejó detenerse a 3 metros de distancia, lo dejó carraspear como quien no sabe por dónde empezar. «Buenas tardes, Amparo», dijo finalmente, usando su nombre por primera vez desde el día del entierro de Damián. Ella se levantó despacio, limpiándose las manos en el delantal, y lo miró sin decir nada. Tenía las manos manchadas de tierra y los ojos del color del agua que él necesitaba. Gaspar tragó saliva. «Vengo a hacer un trato», dijo. «Tengo dinero. Puedo pagar lo que pidas». Amparo siguió mirándolo en silencio, esperando. 100 pesetas por acceso al pozo, continuó Gaspar. 200 si quieres, 300. Cada número que salía de su boca sonaba más desesperado que el anterior. Amparo lo dejó hablar hasta que se quedó sin números que ofrecer. Después dijo 6 palabras que él no esperaba, 6 palabras que cambiarían el Valle de Ricote para siempre. El precio no es en dinero. Gaspar parpadeó, confundido, como si ella hubiera hablado en un idioma que no conocía. «¿Qué quieres entonces?», preguntó con voz ronca. «Una cooperativa de agua», respondió Amparo, «con 3 condiciones». Gaspar frunció el ceño, y ella pudo ver el cálculo detrás de sus ojos, el intento de entender qué trampa le estaba tendiendo. Primera condición: ninguna viuda podrá ser expulsada de su propiedad sin juicio público y derecho a defensa. Segunda condición: las mujeres tendrán voto igual que los hombres en todas las decisiones sobre el agua. Tercera condición: tú devolverás la escritura que me quitaste y pedirás perdón en público, delante de la iglesia de San Agustín, con el cura y todo el pueblo como testigos. Gaspar abrió la boca para protestar, pero Amparo levantó una mano. «No negocio. Esas son las condiciones. ¿Las aceptas o te vas?» El silencio que siguió duró tanto que Candela dejó de caminar y la noria se detuvo. Gaspar la miró con odio, con impotencia, con algo que podría haber sido vergüenza si él hubiera sido capaz de sentirla. «Estás loca», murmuró. «Nadie va a aceptar eso». Amparo se encogió de hombros. «Entonces nadie va a tener agua», respondió con la misma calma con la que habría comentado el tiempo. «Puedes irte por donde has venido. El camino ya lo conoces». Gaspar apretó el sombrero entre las manos hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Dio media vuelta y se alejó sin despedirse, caminando rápido como quien huye de algo que no puede nombrar. Amparo lo vio desaparecer por el sendero que llevaba hacia Ojos y después volvió a arrodillarse junto al canal de riego. No sonrió, no celebró, simplemente siguió trabajando porque sabía lo que iba a pasar. Gaspar volvería, quizás no mañana ni pasado, pero volvería, porque la sequía no daba tregua, porque el ganado seguía muriendo, porque las familias seguían yéndose, y cuando volviera tendría que aceptar las condiciones. Una cooperativa de agua, con 3 reglas que nadie en el valle había escuchado jamás. Amparo hundió las manos en la tierra húmeda y esperó.
firmaron en octubre frente a la iglesia de San Agustín de Ojos, con el escribano de Abarán como testigo. Había pasado exactamente un mes desde que Gaspar se había marchado del barranco del Sordo, jurando que jamás aceptaría las condiciones de Amparo, y en ese mes la sequía había terminado de destruir lo que quedaba del valle. 3 familias más se habían ido a Murcia. El pozo público de la Plaza del Olmo se había secado por completo, y una mañana de finales de septiembre, la mujer de Gaspar apareció en la puerta de la choza de Amparo con un cántaro vacío y lágrimas en los ojos. Se llamaba Virtudes y había sido amiga de Amparo antes de que Gaspar se casara con ella y le prohibiera cualquier contacto con la viuda loca. Por favor, fue todo lo que dijo, y Amparo la dejó llenar el cántaro sin hacerle preguntas. Esa misma tarde, Gaspar mandó un mensaje a través del herrero Fermín. Aceptaba las condiciones. Quería firmar antes de que acabara la semana. Amparo respondió que firmarían el domingo después de misa, delante de todo el pueblo, o no firmarían nunca. Gaspar no tuvo más remedio que aceptar. El domingo amaneció nublado, como si hasta el cielo supiera que algo importante iba a pasar. La misa de las 11 se llenó como no se había llenado desde la Semana Santa, con gente que había venido desde Abarán, Blanca y hasta Ricote para presenciar el espectáculo. El cura don Anselmo ofició la ceremonia más corta de su carrera, consciente de que nadie estaba prestando atención a sus palabras. Cuando terminó, la congregación salió en tropel hacia la plaza donde esperaban el escribano con sus papeles, Amparo con su vestido negro de viuda y Gaspar con la cara de quien va al patíbulo. El documento tenía 3 páginas escritas con la caligrafía precisa del escribano y cada condición estaba redactada en términos legales que nadie podía malinterpretar. El escribano leyó primero en silencio, asintiendo con la cabeza, y después le pasó el papel a Gaspar. «Tiene que leerlo en voz alta», dijo Amparo antes de que él pudiera firmar. «Esa es parte del acuerdo». Gaspar la miró con un odio que habría quemado si los ojos fueran fuego, pero no tenía alternativa. «Primera condición», leyó Gaspar con voz ronca que apenas se escuchaba. «Ninguna viuda será expulsada de su propiedad sin juicio público y derecho a defensa, con testigos elegidos por ella misma y un plazo mínimo de 30 días para presentar alegaciones». Tuvo que carraspear antes de continuar. Segunda condición, las mujeres tendrán voto igual que los hombres en todas las decisiones relativas al agua de la cooperativa, incluyendo el reparto de turnos, el mantenimiento de las acequias y la admisión de nuevos miembros. Algunas mujeres entre la multitud intercambiaron miradas de asombro. Nadie había escuchado nada parecido en toda la historia del Valle de Ricote. Gaspar tragó saliva y leyó la última condición, la que le costaba más que todas las demás juntas. Tercera condición, yo, Gaspar Fajardo, devuelvo la escritura de la propiedad familiar que tomé ilegalmente a Amparo Salmerón tras la muerte de su esposo Damián Fajardo y pido perdón público por el daño causado. Le temblaba la voz al pronunciar la última palabra, y todos los presentes lo notaron. Amparo no sonrió, no dijo nada, simplemente extendió la mano y recogió la escritura que Gaspar le entregaba con los dedos rígidos, el mismo papel que él había usado para expulsarla 3 años antes, el mismo papel que ella había llorado tantas noches en la soledad del barranco. Lo dobló con cuidado y lo guardó en el bolsillo de su delantal, junto al rosario de su madre, que nunca se quitaba. Después firmó el documento de la cooperativa con una letra clara que había practicado durante semanas, y se apartó para que los demás hicieran lo mismo. 17 familias firmaron ese día
incluyendo a Virtudes, la mujer de Gaspar, que estampó su nombre con una determinación que sorprendió a todos. Cuando el último firmante apartó la pluma, el escribano selló el documento con el sello oficial de Abarán y lo declaró legalmente vinculante. La cooperativa de aguas del barranco había nacido. Amparo recogió el baúl de su padre, que había traído para la ocasión, y se marchó sin despedirse de nadie. Tenía trabajo que hacer. 20 años después, la cooperativa irrigaba 18 propiedades en el valle. Lo que había empezado como un acuerdo forzado por la desesperación se había convertido en un modelo que otras comunidades del Valle de Ricote empezaban a copiar. Amparo nunca se casó de nuevo, aunque no le faltaron pretendientes una vez que su fortuna se hizo evidente. Vivía en el mismo terreno que todos habían llamado inútil, pero ya no había choza de cañas ni lona encerada. Había una casa de piedra que ella misma había ayudado a construir, con paredes gruesas que mantenían el fresco en verano y un tejado de tejas rojas que había comprado en el mercado de Murcia. Alrededor de la casa crecían almendros, limoneros y, por supuesto, azafrán, los 3 cultivos que la habían hecho próspera. En la puerta había tallado una placa de madera de carrasca con una frase que su padre le había dicho una vez y que ella nunca olvidó. El agua no pregunta quién es el dueño, pregunta quién sabe escuchar. Los visitantes que llegaban al barranco siempre se detenían a leerla, y algunos copiaban las palabras en papeles que se llevaban como recuerdo. Cuando murió, en el invierno de 1923, tenía 72 años y una vida que nadie habría podido imaginar aquel día de octubre de 1889, cuando la expulsaron de su casa con la ropa puesta. La enterraron junto al pozo que había cavado sola 34 años antes, en un funeral al que asistieron más de 200 personas de todo el valle. Gaspar Fajardo había muerto 5 años antes, pobre y olvidado, en una habitación alquilada de Murcia, donde nadie lo visitaba. Las mujeres de la cooperativa plantaron bulbos de azafrán sobre la tumba de Amparo, los mismos bulbos que descendían de aquellos que su abuela le había regalado la noche antes de su boda. Cada octubre, cuando florecen, las flores violetas cubren la tierra como una manta de seda, y dicen que el viento huele a lavanda, el mismo aroma que tenía el pañuelo donde Francisca guardó los bulbos hace más de un siglo. La placa de la puerta sigue allí, en la casa que ahora es museo de la cooperativa, y los niños del valle aprenden a leerla antes de aprender cualquier otra cosa. El agua no pregunta quién es el dueño, pregunta quién sabe escuchar. Amparo lo sabía, y el valle nunca lo olvidó. ¿Qué opinas de la decisión de Amparo de exigir justicia en lugar de venganza cuando finalmente tuvo el poder? Deja tu opinión en los comentarios. Del 0 al 10, ¿qué nota le darías a esta historia? No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias increíbles de mujeres que cambiaron la historia con sus propias manos.